Ojo de Pescado, Aula Virtual, presenta. Hola, yo soy Aníbal y en este capítulo veremos el sonido. Ya vimos lo importante que es la imagen en el cine. Sin embargo, hay que recordar que este es un lenguaje audiovisual, o sea, imagen y sonido. El sonido es la segunda mitad del cine y es a través de él como terminamos de construir el mundo que queremos contar o expresar. Pero, ¿qué es el sonido? El sonido es la sensación que se produce en el cerebro a través del oído y las causas físicas que lo provocan son las vibraciones. Estas se producen por el desplazamiento de las moléculas del aire debido a la acción de una presión externa. Una fuente sonora, por ejemplo la voz humana, hace vibrar las moléculas del aire y estas viajan hasta el oído del ser humano. El oído y el cerebro convierten esa vibración en sonido. El sonido se puede producir en ambientes sólidos, líquidos y gaseosos. Esto implica que, por ejemplo, al no haber aire en el espacio, allí no se puede producir sonido. Es importante que consideremos que el sonido tiene ciertas características que son muy importantes para entenderlo. ¿Les parece si las escuchamos? El tono es lo que nos permite distinguir entre un sonido agudo y otro grave. ¿Y qué es un sonido agudo? Bueno, escuchemos. Y por el contrario, un sonido grave sería así. También podríamos agregar un sonido medio, la voz humana. Se escucha distinto, ¿cierto? Eso es el tono. Por otro lado, el timbre es lo que nos permite distinguir sonidos dependiendo quién o qué los emita. Por ejemplo, escuchemos una nota La. Y ahora de nuevo una nota La. Son diferentes, ¿cierto? ¿Puedes adivinar qué son? Pues eso es el timbre. Y finalmente, la intensidad, que no es más que el volumen con que se produce el sonido, sea fuerte o débil. Por ejemplo, esto también podemos revisarlo desde nuestra casa y con nuestros propios celulares. ¿Cómo se comporta el micrófono de nuestro celular cuando grabamos dentro o fuera de la casa? ¿O si me pongo lejos o más cerca? Estoy encontrando a una mediana distancia del micrófono, a unos centímetros. Y eso, ahora voy a acercarme un poquitito. No voy a estar ahí, pero voy a acercarme para que vean un poco la diferencia. Ok, aquí estoy más cerca del micrófono que donde estaba recién. Y eso, la diferencia yo creo que es muy notoria. Pero eso, básicamente eso. Bueno, ahora me encuentro en un lugar cerrado, en el interior. En un lugar muy cerrado, muy pequeño. Y estoy a una mediana distancia del micrófono. Ahora voy a acercarme mucho al micrófono para que noten la diferencia. Bueno, aquí estoy muy cerca del micrófono y la verdad es que la diferencia es muy notoria. Y aquí estoy lejos del micrófono. Yo igual he editado videos, no películas, series ni cortometrajes, nada de eso, pero ya al editar algo así bien pequeño, me he dado cuenta del esfuerzo que hay que ponerle y la dedicación y todo el trabajo que conlleva hacer eso, que no es nada fácil. Me gusta el cine porque en él puedes contar una historia y transmitir los mismos sentimientos como en la vida real. Yo creo que si dejara de existir el cine, se acabaría un arte incomparable. Esta diferencia también es muy condicionada por el dispositivo en que grabemos. ¿Cómo registramos el sonido? Veamos, una fuente sonora emite un sonido que se transmite por el aire y es captado por un micrófono quien las convierte en un flujo eléctrico. Luego, con un computador podemos tomar ese flujo eléctrico y convertirlo en datos. Lo que vemos en pantalla es finalmente una representación visual de aquello. Y esto también ocurre al revés. El computador reinterpreta esos datos y los convierte en un flujo eléctrico y así es como podemos escucharlos a través de parlantes y audífonos.
el sonido se puede dirigir, puede rebotar o puede absorberse. Mientras más lisa es la pared de nuestro entorno, más rebote habrá. O si estamos en campo abierto, menos rebote habrá. El rebote es conocido como eco, como podemos escucharlo acá. Las películas, por las luces, porque en las luces siempre se apaga todo y además en las películas duran mucho, pero eso es lo que me gusta, que duren mucho. También a veces me quedo hasta los créditos, hasta que terminen los créditos, porque creo que después del crédito va a haber otra escena. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos dos oídos? ¿O por qué usamos los audífonos o parlantes? Eso es porque los humanos escuchamos de forma binaural, o sea que los dos oídos se coordinan para enviarle la información al cerebro. De esta manera podemos tener una sensación de espacialidad. Por ejemplo, si un auto pasa de izquierda a derecha delante de nosotros, podemos ubicar bien de dónde proviene el sonido. Y si bien solemos ocupar dos audífonos o parlantes, hay sistemas que ocupan mayor cantidad para producir el sonido, como en las salas de cine, donde se puede escuchar adelante, atrás, izquierda o derecha. Finalmente, a través del sonido podemos no solo construir, sino también nutrir el mundo que estamos creando. Probemos por ejemplo esta imagen. ¿Qué información nos entrega? ¿Qué nos falta? Y si agregamos viento. Probemos agregando unos pájaros también. La imagen se siente más completa, ¿cierto? Probemos con otra imagen. Agreguemos, por ejemplo, gente conversando. Y un poco de viento también, quizás. Podría ser que alguien esté construyendo. Revisemos una última imagen. Agreguemos unos pajaritos. Ahora un computador. Y finalmente personas hablando por la calle. De esta manera podemos crear una situación solo pensando en el sonido. ¿Te animas a contar algo con lo que aprendiste en este capítulo? Revisemos lo que aprendimos. ¿Qué es el sonido? Tono, timbre, intensidad, grabación del sonido, cómo rebota, espacialidad del sonido. Ya hemos visto elementos importantísimos del cine, imagen y sonido, pero ¿cómo le damos sentido? Eso es lo que veremos en el próximo capítulo de ¿Qué es el cine? El montaje. Nos vemos en el próximo capítulo.